los que no me conozcáis, yo soy Blanca Biel, de la Universidad de Granada. Soy física y, bueno, formo parte también con mis compañeros María Amado, Irene Calvo y Julia Herrera de la Comisión Universo Jefes, que organizamos estas charlas de divulgación. Y hoy tenemos... bueno, antes de empezar a hablar con Estefan, voy a dar unas cosas administrativas. Me habéis preguntado algunos por certificados. Ya lo dijimos en la charla anterior. Si queréis certificados de asistencia, no hay ningún problema, pero por favor, pedídnoslos al al correo electrónico del Jefes, pedídnoslos en las primeras 48 horas después de la charla, ¿vale? O sea, que tenéis hasta el viernes por la tarde, porque es que si no nos volvemos locos. Y os los iremos haciendo, ¿vale? Pero paciencia. Así que ya sabéis, para certificados se pueden pedir hasta el viernes por la tarde y ya os irán llegando. Y bueno, creo que, como sabéis, las preguntas las vamos a hacer siempre. Está habilitada una sección de preguntas y de respuestas. De hecho, veo una pregunta ya. Vale, alguien que dice que ha pedido el certificado pero no ha llegado, con tranquilidad. O sea, cuando decimos que vamos a tardar, es que vamos a tardar. Pero no os preocupéis que os llegará. Tenemos las preguntas y respuestas, entonces durante la charla, si queréis, podéis ir haciendo las preguntas, pero esperaremos a que termine la charla para que Estefan las pueda ir contestando, ¿de acuerdo? Y ya está, yo creo que de cuestiones así logísticas eso es todo. Entonces voy a pasar ahora a presentar a Estefan. Bueno, para mí es un gran placer presentarlo. Bueno, Estefan Roig, el profesor Estefan Roig, es un investigador del programa ICREA. Para aquellos que no lo conozcáis, el programa ICREA es un programa de Cataluña muy prestigioso para contratar investigadores realmente muy prestigioso. Es un programa muy competitivo y hemos tenido la suerte de que Estefan pues, nos lo trajimos a España con ese programa. Y está trabajando en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de Cataluña, ¿verdad? El ICN2 en Bellaterra. Bueno, yo con Estefan tengo que confesar que tengo una relación muy especial porque él fue mi primer jefe después de la tesis, en mi primer postdoc. Y yo siempre digo a todo el mundo que es verdad que para mí fue el mejor jefe que se podía esperar porque me dio la libertad que necesitaba para ir desarrollando proyectos y meterme en berenjenales cuando no sabíamos si debíamos. Y me dio también mucho apoyo y mucha confianza, ¿no? Para desarrollar proyectos. Y eso es algo que es muy bueno. Y si podéis en algún momento elegir un jefe, pues intentad buscar a alguien que os pueda apoyar. Dicho esto, aparte de que es una gran persona, es muy buen científico. No tenéis más que mirar su currículum de citas, de artículos. Si lo buscáis en Google Scholar, pues ahí vais a ver. Una de las cosas que más me gustan de Estefan, bueno, son muchas, pero una de las cosas que más me gustan de Estefan a nivel científico es que creo que tiene una gran habilidad para encontrar temas muy buenos, o sea, temas que enseguida se anticipan, ¿no? Y enseguida detectas qué temas van a ser muy importantes y van a tener un gran calado en la comunidad científica y yo creo que eso es muy importante también, ¿no? Saber qué es lo que es importante, ¿no? A la hora de ponerse a estudiar algo. Bueno, él ha sido esa persona que tiene mucho empuje. Cuando empieza con una iniciativa, pues normalmente acaba saliendo. Ha sido uno de los 9 socios fundadores de la flagship del grafeno, de la que yo me imagino que nos hablará en la charla de hoy. Estefan ha estado en grafeno yo creo que desde el casi principio. Antes estaba con nanotubos, empezó y bueno, yo empecé a trabajar con él en 2007, el grafeno se aisló en 2004 y tú estabas ya trabajando en cosas de grafeno, o sea que realmente lleva allí desde los comienzos y imaginar todo lo que puede conocer de eso, ¿no? Y bueno, como curiosidad, que siempre nos gusta contar alguna curiosidad de nuestros conferenciantes, él es francés de nacionalidad, pero es un enamorado de la cultura española desde muy joven, le gusta mucho el flamenco y Paco de Lucía. Sí, Y bueno, ya está. Si queréis preguntarle cualquier cosa cuando termine la charla, pues yo estoy segura de que lo va a contestar. Así que ya no me enrollo más y le dejo a él para que nos deleite con lo que nos tenga que contar. Muchas gracias, Estefan. muchas gracias, Blanca. Muchas gracias por todos esos elogios. Espero estar a la altura de las expectativas después de lo que has dicho. También después del anuncio de Jefes que dejaba planear un auténtico misterio sobre el tema. Buenas tardes a todas y todos. Es un gran placer de dar esta charla hoy con vosotros. ¿Y qué pasó con grafeno? ¿Por qué hubo tanto interés en ese material?
Y después de casi 17 años desde el descubrimiento, ¿se han cumplido sus promesas? ¿Queda algo por descubrir o un misterio por explorar? Eso es son un poco las preguntas que estructuran la motivación que está detrás de esta presentación. Empezamos con este señor, Frank Wilczek, del MIT, que es un teórico que fue galardonado el premio Nobel por sus trabajos en la cromodinámica cuántica, que es el estudio teórico de las interacciones fuertes entre esas partículas extrañas que llamamos quark dentro de los núcleos. Frank Wilczek decía un año antes del premio Nobel de grafeno que este material es probablemente el único sistema donde las ideas de la teoría cuántica de campos puede conducir a innovaciones patentables, ¿no? Ese es como un slogan. También decía que este material nos abría una ventana hacia el universo, o dentro del universo, ¿no? Entonces, grandilocuentes argumentos o frases entusiasmado por un material que al final se acaba de descubrir unos años antes. Cuando yo llegué a Barcelona, tuve la suerte de interaccionar con gente que ya estaban trabajando en grafeno, en particular Adrián Bartol, que ahora está en ICFO, y me dejó esta imagen, la encontré fantástica, donde se ve una lámina de grafeno, que es solamente átomos de carbono, y la lámina tiene un grosor de un átomo solo, y se ve esta lámina suspendida entre contactos metálicos. Eso es para hacer un experimento de conducción. Y realmente poder ver un sistema bidimensional solamente de un grosor de un átomo es algo muy espectacular. Si miramos grafeno, solamente analizando la absorción de la luz de grafeno en cualquier rango de frecuencia, somos capaces de hacer una predicción de la constante de estructura fina, que es una constante fundamental para la teoría cuántica de los campos. Y entonces es como una conexión totalmente inesperada, totalmente revolucionaria, que explica un poco este entusiasmo que tenía Frank Wilczek. Volveré en este tema más adelante. Grafeno forma parte de una familia muy amplia de sistemas con carbono. Nosotros, por ejemplo, tenemos 20% de carbono en nuestros cuerpos. Pero en función de cómo están los enlaces químicos entre los átomos de carbono, el número de vecinos, tenemos materiales que son muy diferentes, que tienen propiedades complementarias o totalmente opuestas, como el diamante, que es un material transparente, un material totalmente aislante eléctricamente, y el grafito, que es un conjunto de láminas de grafeno, que es negro, que es un sistema totalmente diferente y se debe al enlace químico entre los átomos de carbono. También tenemos familia, otro tipo de sistemas, cero dimensional, unidimensional, o nanotubos de carbono. Tenemos también toda una química, una reactividad de estas estructuras que llamamos tipo SP2, enlaces SP2, que permite funcionalizar grafeno, nanotubos de una manera muy rica. Podemos hacer mucho tipo de funcionalización que luego podemos trasladar a aplicación. Volvemos a grafeno. Grafeno se deriva de grafito. Grafito, que es como un 1000 hojas de láminas de grafeno, débilmente interaccionando entre sí. Y entonces solamente cuando usamos grafito en la punta del lápiz, solamente una presión mecánica muy ligera en el papel deja láminas de grafeno, muchísimas, mientras se vea negro, es que son miles y miles, bueno, tienen que ser decenas. Y entonces dejamos esto solamente con este esfuerzo muy, muy ligero, ¿no? Entonces, si usamos celo, podemos fácilmente ir despegando más láminas una y otra vez para llegar hacia la lámina única, ¿no? Es exactamente el procedimiento que utilizaron
Kostya Novoselov y Andrei Geim y sus postdocs en Manchester para llegar a esta lámina única de grafeno. ¿Qué hicieron? Cuando llegaron a este material 2D, que inicialmente se pensaba que no sería estable, pero en un sustrato sí que se estabilizaba, midieron la conducción, ¿no? Aquí vemos como la resistividad en función de un potencial de puerta. Y vemos algo muy extraño. Vemos una cosa extraña que a energía cero, o a potencial de puerta muy baja, vemos que la resistividad es muy alta. Pero luego si vemos en la parte de huecos o de electrones, baja y además es totalmente simétrico. Esto no tiene nada que ver con un metal, no tiene nada que ver con un semiconductor. Es una propiedad que llamamos semimetal, pero esa simetría electrón-hueco es única a este material. No hay ningún otro material que tiene esa simetría electrón-hueco perfecta. Además, hay una coexistencia en lo que llamamos el punto de Dirac, el nivel de Fermi, que está en 0, entre electrón y hueco. Coexisten aquí. También esto es muy particular. El sistema, si tiene pocas impurezas, conduce muy bien los electrones o los huecos a una velocidad de 1.000.000 de metros por segundo. Viaja desde Barcelona a París en unos cuantos segundos. Entonces, en 2010 se reconoce que este material es revolucionario por muchos aspectos y se le otorga el Premio Nobel de Física a Kostya Novoselov y Andrei Geim. Enseguida hay un interés mundial, vamos a decir, en Europa en particular, en España también. Esos son recortes de prensa que hice en esos tiempos. Y claro, los superlativos crecen y crecen y crecen. Tenemos la palabra revolucionaria en todos los artículos en El País, en La Vanguardia, y hasta yo me permito también hablar de revolución que vamos a poder desvelar con grafeno para el campo de la espintrónica. Volveré sobre ese tema más adelante. Grafeno, o grafene, sigue siendo muy, muy popular. Si lo buscamos en Google, tenemos como 122 millones de salidas, o sea que es algo realmente importante. Y los que se interesan a las series como Big Bang Theory, a lo mejor habrán visto este episodio donde este personaje Sheldon está intentando entender por qué los electrones en grafeno no tienen masa, que es un misterio, algo muy, muy peculiar. Cuando la Comisión Europea se da cuenta de que el descubrimiento de este material se hace en Europa y que en Europa hay una base, digamos, una comunidad científica muy amplia, entonces decide otorgar a esa comunidad un instrumento y 10 años de financiación, que es bastante único hasta entonces, para intentar llevar el material grafeno y todos sus derivados de los laboratorios hacia las industrias y de intentar realmente impactar en la economía europea, que siempre es un objetivo esencial que nos une a todos. Ahora mismo, 10 años después, hay como 200 laboratorios, equipos involucrados en 17 países de la Unión Europea y las aplicaciones investigadas son múltiples. Ha visto que realmente hay varios tipos de grafeno, no voy a entrar realmente en los detalles, pero hay muchas maneras de crecer o de fabricar grafeno, no solamente el método de exfoliación mecánica, sino exfoliación química a partir de grafito, por ejemplo, o crecimiento CVD. Y entonces hay un rango de aplicaciones extensos, muy extensos. No voy a entrar en todos los detalles, solo quiero apuntar en algunas direcciones. Eso es una predicción de Manchester y trabajaron para llevar esto hacia realmente dispositivos integrables en los vehículos, en los automóviles. Y que se veían que grafeno podían incorporarse en muchísimas partes de los coches, ¿no? Baterías, la parte para reforzar la resiliencia mecánica con los choques, la parte también térmica, etcétera, etcétera. Entonces esto
los grupos de los Nobel estuvieron trabajando y hay acuerdo de colaboración con empresas. Pero el año pasado, esta empresa no es europea, desgraciadamente, pero esta empresa Ford ha anunciado que están produciendo, bueno, ya han producido como 5 millones de automóviles en el cual varias partes del vehículo se está integrando grafeno, ¿no? por sus aportaciones a nivel de performance del automóvil. Entonces esto ya está como en un producto que uno puede comprar, por ejemplo este Mustang. Esto es una mención en un fenómeno muy interesante en el cual Airbus está trabajando con otros grupos académicos aquí dentro del proyecto Graphene Flagship, que es intentar producir sistemas de deshielo o antihielo muy eficaz usando grafeno. Ese es un problema grave para la aeronáutica. Hay como más de un accidente al año debido a problemas de hielo. El coste de inyectar o de utilizar líquidos antihielo es bastante importante, retrasa también todo el tráfico aéreo. Entonces es un tema en el cual Airbus está involucrado desde hace años y están progresando de manera muy significativa. A ver, el hielo es algo difícil de romper. Hay que aplicar, por ejemplo, un martillo muchísima fuerza, ¿no? Pero lo que voy a enseñar en este pequeño experimento, que no puedo hacer live, a ver si lo puedo hacer, si se me sale bien. Porque cuando tengo el pointer, siempre... a ver, si tengo el pointer no me va, ¿no? El vídeo. Perdón. Esto. Bueno, creo que con el pointer siempre se me complica. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a ver si funciona. Bueno, no sé si se ve, creo que no se oye. Se ve, pero no se oye, ¿no? Entonces lo que hago ahí es coger un metal, el cuchillo, y solamente lo pongo encima de un cubito de hielo, ¿vale? Y el calor de mis dedos se traslada hacia el hielo, pero la eficiencia, la conductancia del metal no es tan eficiente para ir fundiendo el hielo. Pero aquí enseño otro material que es realmente un conjunto de láminas de grafeno producido por una empresa. Y vamos a ver que en este caso, sin esfuerzos, solamente es el calor de mis dedos que va hacia el centro donde lo he puesto. Entonces voy cortando el hielo, ¿no? Y eso porque la conductividad térmica es muy, muy, muy alta. Se puede también incorporar grafeno en materiales plásticos para darle conductividad eléctrica o térmica. Y ese es un procedimiento que, por ejemplo, han desarrollado esa empresa española, Avanzare, y están produciendo componentes termoplásticos que se usan en múltiples aplicaciones y, de hecho, Avanzare es una de las empresas más exitosas y más productoras de compuestos a base de grafeno. Entonces, realmente han aumentado su capacidad de producción, ya no es, como decir, un sueño, sino para ellos es una realidad económica. Una cosa que también siempre se ha pensado con grafeno es el hecho de que como solo es carbono y superficie, la interacción con moléculas va a ser muy interesante. Podemos controlar esa interacción, funcionalizar, y entonces lo que podemos hacer es de ir agregando un anticuerpo para detectar un virus, por ejemplo, y el virus del COVID claramente es uno de los virus muy importantes que detectar. Y eso es la idea, ¿no? Cuando el virus va a conectar con el anticuerpo, hay un cambio de la conductancia de grafeno y eso se puede medir. Bueno, pues esto se ha realizado. Esto se ha integrado en una tecnología, eso es una empresa francesa. Han demostrado que la tecnología es muy eficiente, pueden detectar enseguida si hay presencia de COVID o no. Y esta empresa está en la fase de aumentar sus inversores para ir hacia un mercado. Pueden detectar COVID, pero su tecnología es mucho más amplia y son capaces de detectar
cualquier tipo de virus usando los propios anticuerpos correspondientes. También han desarrollado toda una tecnología de vendaje para tener un seguimiento de heridas, y eso es muy importante en los hospitales o para la atención domiciliaria, ¿no? O sea que hay realmente aplicaciones, hay mercado, y el grafeno aporta una performance superior a los materiales convencionales. También un tema muy interesante que se está desarrollando aquí en Cataluña, en el ICN2, es hacer implantes a base de grafeno. Y eso es un trabajo, y eso es gracias a su propiedad de flexibilidad, de que se pueda incorporar dentro de otros tipos de materiales. Esos implantes resultan que son los más sensibles jamás realizados. Y han permitido, por ejemplo, detectar disfuncionamiento del cerebro, crisis de epilepsia, de manera muy avanzada en función de la aparición de síntomas, ¿no? Y es tan eficaz que este grupo de investigación, liderado por José Antonio Garrido, ha generado un spin-off. La spin-off ha conseguido muchísima inversión, acuerdos internacionales con grandes empresas que ya están desarrollando la parte comercial para uso en clínicas, en hospitales. Y esta spin-off se llama InBrain Neuroelectronics. Y toda esta tecnología abre otras dimensiones de exploración del funcionamiento, de la comprensión del cerebro. Es realmente fantástico lo que hay. Quiero añadir que también en España tenemos empresas como Grafenea que han conseguido proponer o que están proponiendo servicios de fundición. Son capaces de integrar grafeno en obleas muy grandes que luego van a permitir fabricar muchos dispositivos, y entonces de hecho están colaborando con esta empresa francesa Grafil, y hay colaboraciones también con el grupo de Garrido. O sea que vemos que hay una especie de ecosistema en España con productores de varios tipos de grafeno, conexiones con empresas, y que todo esto se está escalando hacia productos de verdad. Bueno, después de esta parte de la aplicación quiero volver a lo mágico del grafeno. El hecho de que es un material que nos abre la puerta o una ventana hacia un universo, ¿no? Debido a sus propiedades que son muy particulares. He mencionado esto, ¿no? La teoría cuántica de campos, que es muy complicado. Y de esta constante que realmente es fundamental porque describe todas las interacciones entre la materia y la luz. Esta constante. Y está conectada con constantes fundamentales. La constante de Planck, la velocidad de la luz, la carga del electrón, etc., ¿no? Para calcularla es muy complejo, pero se ha hecho con ordenadores, con esas técnicas de diagram de Feynman, etcétera, etcétera. Lo que pasa que en grafeno, y no voy a poder entrar en los cálculos, pero es fascinante, solo mirando la absorción de luz a través de una lámina de grafeno, que es 2,3%, la predicción teórica la conecta con la constante de estructuración. Es decir, que mirando la opacidad o la transparencia de la lámina, podemos hacer una medida de esta constante. Es algo totalmente, diría, descojonante, pero es algo fantástico. La teoría cuántica de los campos, más amplia. Una de las ecuaciones fundamentales, más allá de la ecuación de Schrödinger, es la ecuación de Dirac, que describe las partículas cuando tienen velocidades cerca de la velocidad de la luz. Hay una ecuación muy compleja con matrices y tal, pero su forma un poco más explícita, a través de funciones de onda y de matrices, aquí nos permite resumir todo lo que ha aportado esa ecuación de Dirac. Ha aportado la comprensión del famoso spin, voy a mencionarlo, la predicción de la existencia de la antimateria, etc., ¿no? Entonces, que realmente es una ecuación muy fundamental de la física de altas energías. El spin es algo totalmente mágico también. Ese ser como un imán que gira como si el electrón girase sobre sí mismo y crea un imán permanente, que solo cuando se mide se puede medir en dos estados.
Pero realmente la visión de esto, la visión clásica o una imagen es equivocada. Es un grado de libertad cuántico de las partículas. Resulta que cuando intentamos entender las propiedades electrónicas de grafeno, nos encontramos con una relación entre la energía y el momento, la cantidad de movimiento, que es lineal. Eso sale de las ecuaciones. Y esta linearidad nos dice que los electrones, cuando se propagan en grafeno, es como si no tuviesen masa. Solamente recordando la ecuación de Einstein, de relativista. Si es lineal la energía y lineal en el momento, entonces es como si esto fuese cero. La velocidad es enorme. Una componente muy fascinante es que los estados cuánticos tienen una partícula suplementaria. Hay un grado cuántico suplementario. Más allá del spin, que sigue estando ahí, hay otros grados de libertad. No solamente hay uno, sino que hay dos. O sea que las funciones de onda de las partículas, electrones, huecos en grafeno, nos abren un mundo cuántico mucho más amplio, mucho más grados de libertad cuántica que se pueden correlacionar, etc. Eso realmente es específico a este material. ¿Qué pasa? Cuando miramos la teoría cuántica normal, no relativista, y hay una partícula que viene con una cierta energía y se enfrenta a una barrera de potencial, pues hay una cierta transmisión, probabilidad de transmisión, probabilidad de reflexión. Esto es lo usual. Para las partículas relativistas, en algunas condiciones, esta barrera de potencial no se ve. Las partículas la atravesan sin ningún problema. Eso fue una predicción de ese teórico en 29, muy antes, y nunca se observó, porque para llegar a esas condiciones había que tener partículas relativistas, lo que quiere decir muy, muy rápidas a muy alta energía, y nunca se observó. La analogía en grafeno, gracias a esos grados de libertad cuántica interno de las partículas, este fenómeno sí que no solamente luego se ha predigido, pero se ha observado experimentalmente, afirmando que la física cuasi relativista de grafeno y sus grados de libertad cuántica interno nos permiten desvelar fenómenos que no se podían observar de otra manera. Se habían predicho, pero no observado. Hay un fenómeno muy importante para la metrología, para poder tener una referencia de medida universal, que es el efecto cuántico Hall. En grafeno, otra vez, ese grado de libertad cuántica suplementario nos cambia todo el espectro del efecto cuántico Hall. Y además se observa hacia temperatura ambiente y con campos magnéticos bajos, lo que no era posible antes. O sea que realmente, otra vez, este material nos permite estudiar fenómenos no triviales a alta temperatura y en situación de campos mucho más fácil de realizar. Ahora bien, os he contado de que hasta ahora lo que hemos hecho es separar láminas de grafeno. Pues este científico, Pablo Jarillo Herrero, tuvo la idea increíble de decir, no, voy a volver a pegar las láminas entre sí. Y además voy a ir rotando una sobre la otra. Y de manera mágica, su trabajo ha demostrado que si se rotaba con un ángulo que llaman mágico, que es 1,1 grado entre una y otra, entonces aparecían bandas electrónicas totalmente poco dispersas, sin dispersión, y además se podía medir fenómenos, fases totalmente inesperadas, como la superconductividad o aislantes de Mott, etc. Un mundo nuevo se abre solamente cambiando un poco la alineación entre dos láminas de grafeno. Eso ha generado, desde 2018, ha generado realmente una revolución a nivel de entender la física cuántica de nuestros sistemas y la superconductividad, que todavía no hay teoría para explicar los superconductores tradicionales. También lo que es completamente mágico es que cuando tenemos 30 grados entre dos láminas de grafeno, creamos un cuasicristal. Lo que es un cuasicristal. No hay más orden, no hay más periodicidad, se quiebra todas las simetrías de translación y el sistema, pero el sistema es muy, muy
puede ser muy cristalino, pero sin tener orden de translación. Eso es algo fenomenal y estamos nosotros intentando investigar sus propiedades exóticas, que va a tener muchas, como intentar ver una mariposa de Hofstadter, por ejemplo, cuando ponemos un campo magnético. Bueno, no voy a entrar en los detalles. Ese tipo de nueva física que se llama Moire superlattices nos abre realmente un campo de investigación súper exótico, súper interesante. Esa superconductividad léxica no se entiende hoy en día. Hay una física topológica también subyacente que se tiene que ir explorando. Hay conceptos como la métrica cuántica que no se han usado mucho y la gente empieza a intentar conectar esa información teórica con las fases observadas, magnetismo emergente, ferroelectricidad y muchos más. O sea que realmente solamente con 2 láminas de grafeno ahí tenemos un nuevo mundo por explorar. Pero esa combinación de material, tenemos grafeno, pero tenemos muchísimos otros materiales que se pueden exfoliar. Y entonces podemos ir combinando muchísimo tipo de materiales. Y se está explorando todo el tipo de aplicaciones que se podrían diseñar utilizando ese tipo de construcción de estructura tipo Van der Waals. Y no es ciencia ficción. Fíjese bien en esta imagen. En esta imagen se ve 2 láminas de grafeno, 2 de nitruro de boro, que es también muy simétrico, la misma simetría, pero con nitruro y boro. 2 de grafeno, 2 de nitruro boro. O sea que la tecnología es capaz de ir fabricando, ir apelando, como se dice, asemblando láminas de naturaleza diferente y ir construyendo todos materiales totalmente desconocidos, nuevos, que van a, de alguna manera, vamos a hacer material on demand. Para una aplicación vamos a intentar ver qué tipo de combinación es adaptada para un cierto tipo de propiedades. Y lo que nos toca por entender es todos esos efectos de proximidad. Porque, por ejemplo, si combinamos grafeno con un material que tiene mucho coplaje spin-órbita, spin y órbita, pues somos capaces de cambiar grafeno en otro sistema, un grafeno plus plus. Si lo ponemos en contacto con un aislante magnético, vamos a tener un grafeno magnético. Y por eso, grafeno en combinación con otros materiales nos ha demostrado un potencial tremendo para todas esas tecnologías de spintrónica. Uno de los primeros resultados muy destacable producido por mis colegas de SIC Nanogune en San Sebastián, Félix Casanova y Luis Sueso, fue pegar un trozo de este material, MOS2, en una parte de grafeno y demostrar que se podía hacer un interruptor de spin controlado por una tensión puerta. Una cosa, un spin field effect transistor que nunca se había realizado antes con otros tipos de material de manera muy, muy compleja. Pero eso solamente gracias a esa interacción débil entre 2 materiales bidimensionales. Entonces hay una carrera muy grande ahora mismo. A ver, para ir entendiendo cuáles son sus interacciones, difícil a nivel de computación con DFT, Density Functional Theory. Es un gran reto, entonces hay que hacer las cosas bien y hay tantas combinaciones que nos perdemos en qué elegir. Pero después de unos cuantos años hemos podido identificar todas las posibilidades de combinación que nos permitiría definir unos dispositivos de gran utilidad para todas esas tecnologías de spintrónica que nos permiten desarrollar tecnologías de almacenamiento de datos y también, a posteriori, poder imaginar tecnología de procesamiento de información basado en el control del spin. Okay. Los dispositivos son muy complejos, pero sabemos ahora cómo combinar o lo que habría que hacer para ir mejorando la tecnología actual. Esto es un artículo después de 10 años de trabajo dentro del Graphene Flagship, dentro de ese tema de la spintrónica, junto con Albert Fert, el premio Nobel que hizo la predicción y el descubrimiento del efecto de magnetorresonancia gigante. Pues acabamos de publicar, conjuntamente con expertos industriales internacionales, toda la hoja de ruta para seguir utilizando esos materiales y empezar a integrarles realmente en tecnologías actuales para mejorar sus performances en el futuro, cara al futuro. O sea que realmente nos hemos convencido con los resultados experimentales y teóricos
que este material realmente es revolucionario. Luego nos falta mucho para realmente tener este grafeno en las tecnologías de memorias y de computación. Pero el camino está trazado. Está bien. ¿Recordáis? Si miramos empezando a combinar láminas diferentes, rápidamente el número de posibilidad explota. Si tenemos más o menos digamos, 1000 materiales 2D diferentes. Entonces, si quiero formar un material con 4 láminas dentro de esos 1000, para ver si me es útil para algo, las combinaciones son de 10.000 millones. O sea que no va a ser posible estudiarlas todas. Hay que hacer algo. Hay que tener una herramienta potente para ir explorando, haciendo un screening, como decimos, de todas las posibilidades. Y eso es el uso de la inteligencia artificial, que es imprescindible, que la inteligencia artificial nos va a guiar hacia entender o extraer las combinaciones apropiadas para una métrica particular. En el caso que enseño aquí, que es un investigador del instituto que acaba de recibir la starting grant para trabajar sobre esto, él va a desarrollar los temas de inteligencia artificial, los algoritmos, para calcular en un año unas cuantas combinaciones que de otra manera tardarían 500 años. ¿Vale? O sea que, francamente, estamos entrando en un mundo donde la inteligencia artificial se está propagando a todos los niveles y en este tema en particular es imprescindible. Otra observación. A nivel experimental también ir pegando láminas es algo muy complejo y los estudiantes sufren mucho y siempre puede haber un desajuste y tal. Entonces hay muchos grupos en el mundo que desarrollan metodologías y robots que lo van a hacer que lo hacen de manera totalmente automatizada y súper controlada. Este artículo es fenomenal, se ha publicado este año y se ven hasta 80 capas diferentes que se han ido asemblando uno tras otro gracias a esa manipulación robótica. Entonces yo creo que la inteligencia artificial para la simulación, la inteligencia artificial para la fabricación, son dos temas que son de futuro, por el presente y de futuro. Ahora bien, quiero acabar. ¿Qué ha pasado con esos premios Nobel? André Geim sigue en Manchester. Él dice lo importante de grafeno es la nueva física que ha entregado. También dice que la investigación en grafeno demuestra que tiene más vidas que los gatos y que siempre aparecen otras encarnaciones de grafeno que nos proponen cosas totalmente inesperadas. Y lo que está haciendo André Geim es totalmente increíble. Está estudiando el vacío bidimensional. Es increíble. Entonces, aquí vemos, en esta imagen, vemos cómo han conseguido construir el material, os explicaré si os interesa, pero dentro de dos bloques de grafeno hay un espacio de 2D, porque la anchura son de 2 átomos, que es totalmente vacío, y en toda la anchura. ¿Y esto para qué? Pues esto para estudiar nuevas fases de líquidos. El agua ahí se transforma en cosas muy extrañas. Hay muchas cosas totalmente inesperadas que se puedan hacer y que André Geim y su grupo en Manchester están estudiando. ¿Qué pasa con el más joven, Kostya Novoselov? Kostya es ahora director de un centro, se ve el edificio aquí, que es enorme, de director de un nuevo centro que se llama el Centro de Materiales Funcionales Inteligentes. Algo queda de materiales 2D, pero él sube el nivel. Lo que quiere hacer es ir desarrollando, gracias a inteligencia artificial también, una nueva categoría de materiales que van a ser como, digamos, que se van a adaptar al entorno y van a evolucionar en el tiempo, van a cambiar si hay luz, si no hay luz, van a cambiar, por ejemplo, van a, ¿cómo decir? Cerrar insulina y lo vamos a poner en una medicación y cuando esté donde tiene que estar en función del pH va a liberar la insulina y mucho más otros temas. O sea que
Este joven sigue siendo joven, que ahora está a la cabeza de un centro enorme con millones y millones de inversiones por parte de Singapur, busca otro horizonte, pero él sigue teniendo estos materiales 2D como materiales que van a formar parte de todo el portfolio. ¿Vale? O sea que voy terminando, creo que voy bien de tiempo, espero que es una especie de morceau choisi de 10 años o más de mi vida en grafeno, intentando enfocar en algunos puntos que me parecieron interesantes compartir con vosotros y acabo invitándoles a conectarse con mis redes sociales, que soy bastante un apasionado, un activo en Twitter, y entonces voy guardando todas las informaciones que me parecen relevantes para esos temas. Les agradezco la atención y ahora podéis preguntar si lo que queráis. Bueno, Estefan, muchísimas gracias por la charla. La verdad es que ha sido realmente muy interesante. Yo tenía las expectativas altas, pero la verdad es que las has cumplido con creces. Yo he aprendido un montón y me ha parecido muy ameno y muy claro, ¿no? Entonces, bueno, a ver si la gente ahora se anima para las preguntas. Hay una ya por aquí. Dos, mira, por aquí te dicen en el chat, no sé si tú lo puedes ver en las preguntas y respuestas, te felicita vale. Manuel Gómez, te felicita por la maravillosa charla. Merci. Y una pregunta que te hace aquí, Francisco Díaz Fernández, que te dice, no sé si la puedes leer tú, Estefan, o te la leo yo. Parece que en la question... Question and answers, ya. Pues si la puedes decir. Te la leo. Dice que es una duda, que es una curiosidad respecto a las aplicaciones del grafeno en dispositivos fotónicos integrados. Entonces, en un review en el que tú apareces, que es un nanoscale del 2015, ¿Sí? Y en otras hojas de ruta de aplicaciones, aparecen timelines que predicen los años en los que se van a desarrollar los distintos dispositivos. Entonces, aquí Francisco nos dice que los timelines están fallando, pero porque las aplicaciones se están adelantando, que los aisladores se esperaban para 2024 y llegaron en 2017. Entonces, te pregunta que a qué crees tú que se debe ese adelanto en las cosas. ¿Si es porque hay muchos grupos compitiendo o porque las expectativas eran más bajas? No, o sea, es una pregunta clave, es una pregunta muy acertada. A ver, a nivel en esta revista, ese roadmap que publicamos en 2015, claramente teníamos como, no premonición, pero sabíamos que el grafeno iba a tener performancias como un dispositivo fotónico superior. El gran problema ha sido no solamente demostrarlo en 1, 2 o 3 o 4 dispositivos, sino ser capaces de escalear esto. Y escalear esto es el gran problema. Escalear, tener dispositivos idénticos, miles, porque para tener una aplicación en fotónica no vas a ir con tu prototipo de laboratorio, ¿no? Entonces, este escaleo es uno de los grandes retos, una gran dificultad que hemos encontrado hacia ahora. Nos hemos dado cuenta y la Comisión ha apoyado y ha lanzado lo que se llama un Experimental Pilot Line, y han elegido a unos grupos en Alemania, en Finlandia y en Bélgica, IMEC, donde sirven de servicios de fundición, se dice, ¿no? Y entonces ellos sí que saben escalear, pero están mejorando el proceso, la calidad, el problema de conservar una calidad suficiente para tener dispositivos fotónicos muy performantes, eso es un problema. Y entonces sigue habiendo trabajo, esta pilot line sigue desarrollándose, pero ha habido calls, es decir, que después de 10 años la Comisión ha considerado que sigue habiendo un potencial de grafeno para esas tecnologías, y se acaba de hacer un call la semana pasada sobre este tema de utilizar grafeno y materiales 2D para fotónicas, y se han presentado como 20 proyectos. O sea que realmente la comunidad europea sigue siendo muy involucrada a nivel científico. El problema del escaleo es un problema que tenemos que resolver y vamos a tardar tiempo. Entonces, el desfase con la roadmap, la hoja de ruta, se debe a esto, desde mi punto de vista. Muchas gracias. No sé si ha contestado la pregunta. Tenemos más preguntas aquí en las preguntas y respuestas. A ver, voy a empezar por el...
Te preguntan sobre la superconductividad de las capas de grafeno a 1,25, que si es Sí, convencional. sí, no, absolutamente no convencional. Absolutamente no, porque en estas láminas de grafeno, y además si tienes, bueno, dices 1,25, no sé si es 1,1, 1,2, pero si tienes 1,4 ya no es superconductor. Entonces realmente el ajuste este está relacionado con un cambio de las propiedades electrónicas, de cómo los estados electrónicos se están repartiendo en espacio real e interaccionando entre sí. Y esto es totalmente inconveniente. No hay una teoría ahora mismo que pueda explicar esto. Lo que pasa es que hubo muchísima excitación cuando Pablo Jarillo publicó este trabajo, porque pensamos que si entendemos, porque el sistema es tan sencillo, 2 láminas de grafeno, si entendemos el mecanismo, entonces podremos entender a lo mejor los superconductores de alta temperatura, que sigue siendo baja, pero alta temperatura, que no es convencional BSC, Bardeen-Cooper-Schrieffer. Y entonces esta posibilidad de que haya un mapeo que podamos entender y aumentar la temperatura superconductor es realmente todavía un tema muy importante. Es complicadísimo, pero es un tema muy importante. Más preguntas, se está animando esto mucho, qué bien. Preguntan sobre cómo es el crecimiento del grafeno en obleas, manteniendo la orientación en todos los flex, para formar un monocristal de grafeno en toda la oblea. Si eso... Vale, sí. Entonces, normalmente el coste, digamos, normalmente se puede hacer una lámina de grafeno sobre una oblea muy, muy grande, pero el grafeno va a ser policristalino, no va a ser single crystal. Entonces son granos, van a empezar a crecer, es un proceso catalítico, hay un sustrato metálico, hay hidrocarbono, un gas, y los carbonos, bueno, el hidrógeno se va, los carbonos se ponen en la superficie, empiezan a interaccionar y forman grafeno, islas de grafeno que van creciendo un poco de manera aleatoria, se empiezan a fusionar y entonces de orientación distintas, es un sistema policristalino. El coste para hacer, de momento no se sabe hacer un single crystal, un solo grano en toda esta superficie, pero no es necesario, porque aunque esté policristalino, conserva propiedades muy buenas. El problema es el siguiente: cuando se crece en un metal, luego no se puede utilizar para un sistema fotónico, por ejemplo, o en un electrónico, porque los estados están mezclados. Hay que transferir la lámina hacia un sustrato semiconductor o aislante. Y esto también, en ese proceso de transferencia, se introduce defectos y se tiene que ir mejorando. Entonces, hay mucho trabajo todavía, se está avanzando, pero entonces single crystal muy difícil, no necesario. El reto principal es transferir hacia un sustrato no metálico. Más preguntas por aquí. Nos preguntan que cuál es la situación del flagship en la actualidad. Ok. El flagship de esos 10 años de compromiso de la Comisión con un pilotaje único que era la Universidad de Chalmers, se acaba en septiembre-octubre del año que viene. Pero la Comisión ya ha puesto en marcha una nueva herramienta, ha habido un call que se ha cerrado la semana pasada que se llama una acción coordinada de apoyo. Y entonces esa acción coordinada de apoyo va a intentar seguir haciendo una coordinación entre los proyectos que se van a seguir financiando dentro de los calls sucesivos e intentar continuar lo que el flagship ha hecho de manera completamente definido durante 10 años. Todo va a depender, entonces hay un primer calls en el programa Marco Horizon Europe, esto se ha definido, va a haber más calls. En diciembre se abren nuevos calls para proyectos de material 2D en la parte de la salud o cosas más fundamentales, pero después va a depender de cómo este nuevo instrumento es capaz de demostrar que todavía hay muchas líneas de investigación que se tienen que ir financiando a nivel europeo porque no hemos conseguido llegar hasta el potencial, a la explotación comercial o al nivel necesario para mantener, digamos, para desarrollar la tecnología más allá. Entonces, esto no está totalmente definido. La Comisión va a ver lo que somos capaces de hacer, como dijo un colega aquí que no hemos cumplido con el roadmap de 2015. Entonces, todo esto está en discusión y va a depender de nosotros, todos nosotros.
Más preguntas, perdonad que no, a los que no he nombrado antes. Dylan Pérez pregunta que cuánta confianza tienes de que el grafeno acabe estando muy presente en el día a día de la sociedad. Y si tuvieras que hacer una predicción, ¿en cuántos años crees que va a pasar esto? Bueno, la parte la inclusión de materiales del grafeno en materiales compuestos sí que está ya en las aplicaciones. Se puede conectar con Grafenea y vais a ver todos los productos. Son productos y yo sé que Grafenea está en contacto con empresas en el sector del automóvil, con Airbus, con otras empresas y lo tiene. Lo que pasa es que un coche, cuando uno compra un coche, no le interesa realmente saber qué tipo de metal, cuánto plástico, si hay grafeno dentro. O sea que ese tipo de grafeno, que es un grafeno exfoliado químicamente a partir de grafito, para decirlo sencillo, no interesa al público. El grafeno que nos interesa es el grafeno 2D fantástico, que tiene propiedades únicas, que puede hacer detectores ultrasensibles o implantes cerebrales. Pues lo que he dicho, los implantes cerebrales están en la fase comercial. Tenemos un acuerdo entre ICN2 y Merck, y Merck está desarrollando los productos para venderlos a los hospitales. Y es grafeno. La empresa san francesa está en segunda fase de inversores y tienen un producto y están vendiendo esos detectores para hospitales para hacer detección rápida de COVID y tal, mucho más rápido y mucho más, ¿cómo decir?, seguro que un PCR, por ejemplo. Pero es una empresa pequeña. Entonces, depende un poco de, digamos, de cómo cómo están los mercados, qué tecnología está dominante y de que la gente entienda de que con grafeno, utilizando grafeno podemos mejorar y luego tenemos que demostrar que reducimos los costes de producción y etcétera, ¿no? Enlazando con eso, voy a saltarme una pregunta anterior y nos preguntan que cuáles son los mayores problemas que quedan por resolver para poder explotar en el mercado el grafeno. Que, bueno. Pues sí, lo he comentado, el escaneo. Y por eso lo has contestado un poco. Sí, sí. Esto realmente es un tema fundamental y va a necesitar más inversión. Es que eso es una cosa que se hace normalmente en foundries, en TSMC. De hecho, tenemos la gran conferencia de grafeno anual. El año que viene está en Manchester. Está en Manchester y vamos a tener TSMC, vamos a tener Intel, vamos a tener todos los actores mundiales que sí están trabajando con grafeno. Samsung, hasta tenemos una colaboración con ellos, están trabajando en el nitruro de boro desordenados, que resulta es un material ideal para integrar en las tecnologías de interconexión metálicas y reemplazar el óxido de silicio, porque tiene una constante dieléctrica súper baja y es súper estable a alta temperatura. En fin, TSMC, que es una empresa de Taiwán, también están muy involucrados en usar TMDs, Transition Metal Dicalcogenate. Intel también están con grafeno. O sea que esos grandes gigantes de la industria están aquí, vienen a las conferencias y las cosas están todavía en movimiento. Pues algunas preguntas más. Nos preguntan si hay efecto isotópico. No sé si se refiere al carbón 12, carbón 13, ¿no? Si se refiere a esto, el efecto de este, que hay efecto de este tipo, no sé si contesta, sí. Pues sí. Esto, la verdad, no es discernible, no impacta. Por ejemplo, en spintrónica pensábamos que podían cambiar un poco el acoplamiento spin-órbita y no es detectable. De hecho, entonces, yo no tengo, a lo mejor para alguna aplicación podría impactar, pero no se me ocurre realmente que sea un problema. Otra pregunta por aquí es sobre el ejemplo en la que se acercan las dos láminas de grafeno y se rotan una con respecto a la otra. Entonces, has mencionado muchos efectos y a Irene le interesa saber la observación de superlubricidad, que en algunos ángulos específicos, como 30 grados, se pueden deslizar una lámina sobre la otra sin fricción. Entonces, Irene te pide si puedes comentar este fenómeno y si crees que está ligado a la estructura de bandas tan peculiar que se genera al juntar las dos láminas. ¿Y quién pregunta esto? Irene, una de nuestras, Irene Calvo, de la que has conocido también de la comisión. Qué buena pregunta. Sí, sí. Qué buena pregunta. Pues fíjate, voy a tu pregunta, pero cuando mencioné el espacio, el vacío 2D, dos dimensiones, cuando André Ghem y su equipo utilizan esto para integrar para agua, el agua ahí
no tiene ninguna fricción. El agua difunde como balísticamente a través de la cavidad. Entonces, ven que el agua confinada se comporta de una manera muy diferente, ¿no? El coeficiente dieléctrico del agua, que es 80 en el bulk, digamos, un vaso de agua, ahí en el confinamiento es de 2. O sea que hay cambios muy importantes y eso es como un efecto de lubricidad, ¿no? Para el agua. Lo que dices sí es cierto. De hecho, cuando estudiaba nanotubos de carbono, vi que si había doble capas, en función de la simetría, habían algunos nanotubos inconmensurables. Y entonces sí que uno podía mover sin apenas fricción debido a el hecho de que rompemos la barrera de potencial. Entonces, si tenemos 30 grados, vamos a tener algo, no sé, pero lo que es extraño es que es estable. Es una configuración muy estable y a mucha más alta temperatura que el ángulo mágico. Entonces, no, superlubricidad en las dos capas que no lo veo, porque es estable y entonces, no sé, no es como dos nanotubos así que son inconmensurables, mueves uno dentro del otro y no cambias la energía, o sea que puedes hacer superlubricidad o sin fricción. No te Ay, oímos. no se te oye, Irene. Se te ve los gestos solo. Ay, No. espera, voy a ver si te puedo... No se te oye. No se te oye. Vaya, pues no sé. Y yo no te estoy... escribe tu pregunta. O escríbenoslo o es que estoy intentando darte yo a ti, pero no consigo hablarte yo. Te voy a hacer mientras tanto una pregunta, Estefan. Sí. Bueno, primero voy a recordar a todos, porque alguno lo habéis escrito, todas estas charlas las tenéis disponibles en el canal de YouTube del Universo Gestes, ¿vale? Así que porque os han preguntado si podíamos tener acceso a la grabación. Así que efectivamente, buscáis el canal y ahí están todas las charlas, ¿vale? Las iremos subiendo conforme vayan llegando. Yo tengo, bueno, son dos curiosidades. Una es si cuando empezaste a trabajar en grafeno, bueno, ¿qué fue lo que te motivó a trabajar en grafeno? Si era porque venías del mundo de nanotubos y era como la manera natural, o si realmente esperabas que, bueno, eso, que realmente iba a ser un material tan fascinante. Sí, ¿en cuánto tiempo puedo contestar? ¿1 minuto o 2 minutos? Mientras Irene se conecta. Vale, hay tiempo, vamos en el tiempo, Lo que pasa es que tuve la suerte de descubrir los nanotubos de carbono en Japón, gracias a un teórico japonés famoso, Osamu Saito, y trabajar con Mildred Dresselhaus, que fue una oportunidad única en mi vida, de hecho que me conciencia de la importancia de apoyar a las mujeres y desde entonces por memoria y por inspiración soy muy sensible en este tema. Pero lo que pasa es que recibí en 2004, vamos a decir, un mensaje de alguien que me decía si podía hacer cálculos de unas estructuras base carbono. Y lo que me enseñaba era un graphene nanoribbon en 2004. Y la verdad es que pensé, yo estaba con los nanotubos y funcionaban muy bien, eran balísticos, no había reactividad química porque estaban cerrados. Entonces pensé, este tipo está un poco zumbado, porque primero no vamos a abrir un nanotubo, es imposible abrir un nanotubo. ¿Y para qué se va? Yo dije, entonces solamente le envié, vi que había unos teóricos japoneses también que habían calculado la densidad de estados, veían señora de Vanno, lo mismo, pero más feo, ¿no? Entonces le envié esto, este hombre se llama Valdeher, y le dije de manera muy diplomática que lo siento, que estoy desbordado, le propongo mirar estas referencias y tal. Lo que pasa es que Valdeher, lo que no era el nanoribbon, él estaba haciendo grafeno con otro método epitaxial. Entonces perdí una oportunidad de ser un poco más inspirado y de pensar de que, bueno, el nanoribbon a lo mejor no es, pero si lo extiendo un poco, entonces, y es verdad que me di cuenta en 2006 o unos cuantos años después, me di cuenta de que lo habíamos cagado, porque para nosotros abrir un nanotubo era 2 segundos y entonces podíamos utilizar nuestros métodos de computación y empezar. Empezamos en 2006, 2007, publicamos los primeros en 2008, antes del premio Nobel, y a partir de ahí hemos hecho grafeno durante los últimos 12 o 15 años.
Sí, sí. Recuerdo haber hablado alguna vez, claro, yo venía también de los nanotubos y recuerdo haber hablado una vez cómo era diferente. Yo empecé en nanotubos cuando terminaba y en grafeno cuando empezaba también, entonces era muy, muy diferente, ¿no? Era un campo que está muy asentado, un campo que empieza. Tengo otra curiosidad que no quiero que se me olvide y hay más preguntas. Mi curiosidad es, de todas las infinitas aplicaciones que puede haber en la flagship y que pensabais, ¿cuáles han sido las que han colmado tus expectativas y cuáles a lo mejor te han dejado un poco más decepcionado, que al final no ha habido tanto tirón por ahí? Francamente, es por eso lo he puesto en la presentación. Todo el uso de grafeno para biosensores, para implantes, esto están cumpliendo, pero con crece. No os podéis imaginar el desarrollo que tenemos aquí con estas empresas en Brain Neuroelectronics. Es fenomenal. Y eso realmente gracias a este material. Los otros... Hay otros tipos y también he mencionado detectores, biosensores. Aquí hay un campo muy abierto. Las tecnologías han demostrado ser superiores y luego pues hay que apoyar, hay que invertir, hay que comercializar, etcétera, ¿no? Es muy, muy concreto, por eso lo he puesto. Todo lo que he dicho también sobre materiales compuestos, avanzares, los coches, los aviones, esto sí que está funcionando. ¿Okay? Entonces, lo que nos queda pueden ser tecnologías high-tech, como la spintrónica, como la... Vale, volvemos, pero... Hola. Hola, sí. Hola, Sí, estamos. sí, Parece no que sé se ha caído, ¿no? Vale, pero estamos todos, ¿no? Sí, todavía hay gente. Había gente. Vale, pues lo que estaba diciendo es que había una pregunta sobre sensores de deformación. Ahí en Madrid, no sé, los que están en Madrid, hay una autoridad del tema que se llama Andrés Castellano y que realmente ha desarrollado una investigación fundamental y ha estudiado todos esos fenómenos, como detectar las deformaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si sois de Madrid, os invito a ir al ICMM y hablar con Andrés, que es una persona encantadora. Pero no sé mucho. Sé que hay intereses en empresas también, pero para los airbags, para cosas que detectan movimientos y luego algo se... ¿Sabes lo que es un airbag, no? Pero bueno, ¿ya habíamos hecho la última? Vale. Creo que sí. Es que, perdonad, al pasar algo, de pronto me he quedado, he visto a Estefan congelado y se me ha ido la red. No sé lo que ha pasado, pero bueno, ya estoy aquí otra vez. Vale, lo Creo que que ya puedo estamos. decir, sí. Sí. Perdón. Sí, no, Sí, lo que puedo decir es que no dudéis, a lo mejor si hay más preguntas, me la podéis hacer individualmente. Puede tardar un poco, unos días, no voy a responder en el momento, pero cualquier pregunta con placer iré respondiendo más allá de la presentación. pues ahora mismo yo creo que no hay más preguntas, así que tenéis la última oportunidad antes de que dejemos descansar a Estefan ya de esto. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias otra vez. Ha sido súper interesante. Hemos tenido muchísimas preguntas de muchos tipos. Pues yo creo que es clave, demuestra pues el interés que ha generado. Y de verdad, muchísimas gracias por tu disponibilidad. Y bueno, muchas gracias a vosotros. Ahora veremos a ver cómo va a quedar el fútbol. Y espero que os haya interesado. Y os invito a que si tenéis curiosidad, os conectéis a las otras charlas que no hayáis podido ver.
y que estéis atentos para las siguientes charlas del universo jefes que volveremos a tener. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muy bien, gracias Blanca. Hasta luego a todos. Que vaya bien.